y había mucha disensión, muchas diferentes interpretaciones de las Escrituras, especialmente acerca de nuestro Señor Jesucristo. La verdad es que la persona de Jesús es un misterio, como sabemos. Habla del misterio del Padre, habla de otros misterios. Y el hombre no puede, nosotros no podemos comprender en su totalidad lo que fue la persona de Dios en la encarnación de el Logo, la segunda persona de la Trinidad. Cuando el ángel le dio a María su nombre, Jesús. Cuando el ángel le dio a José también su nombre, Jesús. Llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Él salvará. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y su nombre profético, según Isaías, era Immanuel, Dios con nosotros. Entonces Pablo sigue con su exhortación en Filipenses 2. Después de hablar con esa familia en Filipos, una de las congregaciones que él formó después de su encarcelamiento y sufrimiento en Filipo, cuando fue azotado con Silas terriblemente, y el terremoto les libró de las cadenas, y el carcelero era bautizado en la fe de Cristo. Una gran visita en Filipos. Y esa asamblea nunca se olvidó de Pablo y su equipo. Siempre le mandaba ofrendas, ayudas, en donde quiera que se fue. Se fue a Tesalónica, Berea, Corinto, y años después a la cárcel en Roma. Y esa familia de Filipo nunca se le olvidó de él. Entonces, uno de los pasajes más importantes, más profundos, es este pasaje de Filipenses 2, versículos 5 a 11. Vamos a leerlo y solamente comentar sobre una sola palabra en esta noche. Filipenses 2, 5 a 11, hermano. Dice: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hay varios pasajes, gracias hermano. Hay varios pasajes en el Nuevo Testamento que son muy sobresalientes. Acabamos de leer juntos la bendición al final de Romanos 8, tremenda esa bendición. También los primeros versículos de Hebreos, capítulo 1, que también nos da 7 características del Cristo, del Hijo de Dios. Y este pasaje también nos exhorta a tener la misma manera de pensar que nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es eso posible, no? Pensar igual a Jesús. Tener la misma mentalidad que tenía el Hijo de Dios antes de venir a nuestro mundo.
En otro pasaje dice que Cristo fue el Cordero sacrificado ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo? Desde antes. ¿Sí? No fundación. Desde antes de la fundación del mundo. Tremendo pensamiento, ¿no? Y aquí Pablo, escribiendo a los filipenses, dice que debemos pensar como Cristo. Y hay tres palabras para mí, son tres palabras muy importantes en este versículo. La primera es que Jesús, siendo Dios y existía en la forma de Dios, porque Dios es espíritu, desde toda la eternidad existía en forma espiritual de espíritu como creador. Pero se dice que Cristo, existiendo en esa forma, algún día, si hay días en la eternidad, ¿no?, una vez se despejó a sí mismo. Las otras palabras que pensaba eran hechos semejantes a los hombres y en condición del hombre. Pero solamente comentamos sobre la primera palabra, se despojó. Esta palabra en español, como en cualquier otro idioma, inglés, francés, alemán, lo que sea, cualquier palabra que traduce la palabra original de griego, en verdad, hermanos, no puede traducir o comunicar exacta o plenamente lo que quiere decir esa mentalidad. Se despojó. ¿De qué se despojó? La gloria. No, dice en el versículo. De sí ¿de qué mismo. ¿Ah? De sí mismo. De sí mismo. Se despojó de sí mismo. Tremendo el concepto que el Hijo de Dios se despojó de sí mismo. ¿Cómo fue posible? Se despojó de sí mismo llegando a ser hombre. ¿Y de qué manera? Hecho una celda unida con lo de María en el vientre de ella, y el gran creador del mundo, omnipotente, omnisciente, omnipresente, todas esas palabras teológicas que describen la grandeza de Dios, se hizo una celda que se unió con el ovo de María, y en ese momento fue creado vida humana. Es un misterio. Miles y miles de veces todos los días lo mismo ocurre en la unión de hombre y mujer para crear otro ser humano. Y Cristo, siendo el creador de todo, el sol, la luna, las estrellas, la tierra, todos los animales, Cristo se despojó de sí mismo e hizo hombre. Es tremendo ese concepto, esa verdad. Que Él, siendo grandísimo Dios y poderosísimo Dios, se hizo una celda, un niño que tenía que multiplicarse y multiplicarse y multiplicarse las celdas por 9 meses La célula. hasta que naciera. Tremendo el concepto. Cristo se hizo a sí mismo eso. Sin dejar de ser lo que era. Tremendo. Y Pablo dice que sea esta mentalidad en nosotros. ¿Cómo podemos despejarnos? No podemos. En el mismo sentido, nosotros no podemos despejarnos de la manera que el Hijo de Dios se despojó
para llegar a ser hombre. Ninguna manera. Y ese misterio es la gran discusión entre todos por siglos. Iglesias se han dividido por la interpretación de esta palabra. Pero sencillamente, Pablo quiere decir que la decisión del verbo de Dios de hacerse hombre, deshacerse, es la misma actitud que debemos imitar. No podemos hacerlo de igual manera que lo hizo Cristo, pero cuando Pablo dice en Gálatas 2:20, ¿estoy qué? Crucificado juntamente con Jesús. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo. Tremendo versículo, ¿cierto? Que el pecador, llegando al Evangelio, recibiendo el Evangelio, recibiendo a Cristo como su Señor y Salvador, Pablo lo consideró crucificado juntamente con Cristo. Tal vez gastamos años en entender en su parcialidad ese concepto. ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo somos nosotros crucificados con Cristo? Nunca fuimos crucificados. Pero somos crucificados en el sentido de despojarnos de nosotros mismos. ¿Qué dijo Pablo? ¿Ya no vivo? Yo. ¿Qué es la palabra yo en griego? Ego. De la cual tenemos la palabra egoísmo. Egoísta. El que piensa en sí mismo. Yo, número uno, lo más importante. Ya no vivo yo. Se despojó en un sentido de sí mismo. Él era perseguidor, blasfemo, injuriador. Eso es lo que era. Pero Pablo se despojó de eso, considerando que cuando Cristo fue crucificado en el Calvario, como dice Pablo a los Corintios, si uno murió por todos, entonces ¿qué? Todos murieron. Interesante. Sí, Cristo murió por todos nosotros. Y en un sentido, en Cristo, todos morimos, fuimos crucificados. Entonces debemos tener la actitud de no vivir para nosotros mismos, no insistir en nuestros propios derechos, sino despojarnos de todo lo que éramos para estar conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué palabra tan tremenda? Despojar. Padre Santo, te damos las gracias por este tiempo juntos como familia. Te damos las gracias, Señor, por lo que nos une, no solamente como familia, sino por iglesia en nuestro Señor Jesucristo. Hechos miembros del cuerpo de nuestro mismo Señor Jesús. Y Él siendo la cabeza de la iglesia, es Él que nos ha dado vida por su muerte y su resurrección. Gracias, Padre Santo, que tu Hijo, que siempre gozaba de tu comunión, siempre se gozaba del honor y adoración de los miles y miles de ángeles, una vez se despojó de toda esa gloria, de toda esa honra, y llegó a ser como nosotros. Y Padre Santo, te damos las gracias que al final de su vida, después de manifestado su relación contigo, después de haber sanado miles y miles de enfermos y levantado muertos, limpiado leprosos, Él se entregó voluntariamente al Calvario, a la cruz. Como Él dijo a sus discípulos, nadie
me lo quita. Yo pongo mi vida por mis ovejas. Nadie me la quita. Yo le doy voluntariamente de sí mismo. Y gracias, Señor Jesús, por haber tomado la decisión de despojarse de toda tu gloria, todo ese honor, todo ese poder, para llegar a ser como uno de nosotros, para llevar nuestros pecados al Calvario y para darnos el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Gracias, Señor, en su bendito nombre. Amén. Amén.